Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy me toca referirme a dos medios de extinción. Uno de ellos es la novación y el otro es la dación en pago. Como ustedes seguramente ya han visto, así como hace falta un hecho, un acto jurídico que genere la obligación, que constituya su causa fuente, que la origine, que genere este deber de cumplir con una determinada prestación del deudor en favor del acreedor, tiene que haber otro hecho o otro acto jurídico que actúe como causa de la extinción de la obligación. El medio de extinción de las obligaciones por excelencia es el pago, que es el cumplimiento exacto de la prestación contenida en el objeto de la obligación. Pero así como existe el pago, existen otros medios de extinción, tales como la confusión, la compensación, la renuncia de los derechos del acreedor, la remisión de la deuda, la transacción, la prescripción y también tenemos estos dos que vamos a analizar hoy, que son la novación y la dación en pago. La novación, ustedes la van a encontrar legislada a partir del artículo 933 y abarca hasta el artículo 941. El artículo 933 nos da el concepto, que es la novación es la extinción de una obligación para la creación de una nueva obligación destinada a reemplazarla. Entonces, la novación consiste en la celebración de dos actos jurídicos o dos contratos. Ahora voy a hablar de la naturaleza jurídica de la obligación, de la novación. Pero en definitiva, acá va a haber dos actos jurídicos. Un acto jurídico por el cual se crea una nueva obligación y a su vez ese acto jurídico y otro acto jurídico por el cual se extingue una obligación preexistente. Esta forma de extinguir la obligación requiere la concurrencia de distintos elementos. El primer elemento es que exista una obligación preexistente, o sea, que haya una obligación válida, que es la que se va a extinguir. El segundo elemento o el segundo requisito es la creación de una nueva obligación. El tercer requisito estaría dado por la voluntad de sustituir la antigua obligación por la nueva. Esto se conoce como animus novandi, o intención de novar. La palabra novación viene de novandi, que en latín significa sustituir, reemplazar. Entonces, para que exista novación, aparte de haber de tener que existir una obligación preexistente y de crearse una nueva, tiene que existir la expresa voluntad de reemplazar una por la otra. Y por último, el cuarto requisito es que la nueva obligación sea diferente de la anterior. Porque si la nueva obligación fuese igual que la anterior, no habría novación. Entonces, en la novación, reitero, hay un reemplazo de una obligación por otra, que está llamada a ser sustituida, y que, por lo tanto, tiene que ser además diferente la segunda a la primera. La novación es un medio de extinción que en general no se utiliza demasiado porque
a partir de los requisitos que se requieren para concretarla, vamos a ver que hay otras figuras que producen efectos afines o similares que son más sencillas, tal es el caso de la transacción o de la dación en pago, que son otros medios extintivos que cumplen un rol parecido. La novación era muy utilizada en el derecho romano porque, dado el carácter personalísimo que tenían las obligaciones en esa época, no se concebía la posibilidad de transmitir la obligación. Recuerdan que la clase pasada nosotros hablamos de la transmisión de derechos y en particular yo hice referencia a la cesión de créditos y a la cesión de deudas. La cesión de deudas y la cesión de créditos en el derecho romano estaba prohibido porque la obligación generaba un vínculo estrictamente personal entre el acreedor y el deudor, y no se concebía la posibilidad de reemplazar a uno u otro sujeto. Entonces los romanos, cuando tenían que hacer un traspaso de la obligación, recurrían a esta figura de la novación. Lo que hacían era extinguir la antigua obligación y crear una nueva. Por eso en el derecho moderno, si bien se mantiene como una de las formas de extinción de las obligaciones, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista cotidiano, no es una figura que sea frecuentemente usada. Existen dos tipos de novación. Una es la novación objetiva y otra es la novación subjetiva. La novación objetiva se da cuando se cambia el objeto de la obligación, se cambia la causa de la obligación o se cambia alguna de las modalidades determinadas en la obligación inicial. Mientras que el otro tipo de novación, que es la novación subjetiva, es aquella en la que se cambia la persona del acreedor, la persona del deudor o ambas al mismo tiempo. Comparándola con algunas figuras que son afines, por ejemplo, con el reconocimiento o también otra figura similar que es la confirmación. El reconocimiento y la confirmación se utilizan para sanear, en algunos casos, actos jurídicos que adolecen de algún vicio, y mediante el reconocimiento o la confirmación, estos vicios se purgan y el vínculo obligatorio que se había originado de manera defectuosa se consolida. En la novación puede tener efecto confirmatorio o efecto recognoscitivo cuando la nueva obligación que nace reemplaza a una obligación preexistente que tenía algún defecto de nulidad relativa. Entonces, una obligación que tiene un defecto de nulidad relativa, no nulidad absoluta, porque la nulidad absoluta no se puede salvar, pero la nulidad relativa sí se puede confirmar. Cuando viene una nueva obligación a reemplazar esa obligación anterior que tenía algún vicio, la novación también surte efectos confirmatorios. O sea, siempre y cuando en la nueva obligación se purguen los vicios que afectaban la antigua obligación, la novación va a ser válida y en consecuencia los vicios de los que adolecía la anterior obligación quedaron subsanados o confirmados. En relación a la renuncia, acá la diferencia es mucho más notoria, ya que la renuncia implica la extinción de la obligación por un acto derivado del acreedor, quien sin contraprestación o a cambio de alguna contraprestación decide dar por extinguido su derecho. A diferencia de lo que ocurre en la novación, en la renuncia
es un medio de extinción unilateral porque solamente necesita la voluntad del acreedor, mientras que la novación, dado su naturaleza jurídica a la que ahora me voy a referir, necesita el consentimiento de voluntades, o sea, el consentimiento del acreedor y del deudor. Con respecto a la naturaleza jurídica, si bien el contrato no nos pide que nos refiramos a la misma, les voy a hacer un breve comentario para que ustedes un poco entiendan cuál es el objeto, cómo funciona este medio extintivo de las obligaciones. La novación es un contrato, ¿sí? O sea, es un acto jurídico bilateral que tiene por fin inmediato crear, extinguir, modificar derechos, obligaciones. Ustedes saben que la diferencia que hay entre acto jurídico y contrato solo reside en el carácter patrimonial que necesariamente debe tener el contrato, mientras que el acto jurídico puede implicar derechos no patrimoniales. Entonces, en este sentido, como la novación crea y a su vez extingue obligaciones, siempre tiene contenido patrimonial, que es un carácter típico y propio e imprescindible que debe tener el objeto de la obligación. Entonces, la novación no es ni más ni menos que un contrato que tiene como objetivo extinguir una obligación a través de la creación de una nueva. Entonces, es esencial en el desarrollo de la novación que se produzca lo que se llama en el derecho de los contratos el consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades entre las partes implicadas en este acto jurídico en particular. Bueno, para que la nueva obligación nazca y se extinga la anterior, la obligación anterior tiene que ser una obligación válida. Como les dije hace unos momentos, si fuese una obligación nula, de nulidad absoluta, no puede haber novación. Tampoco si se puede hacer novación sobre una obligación que ya se ha extinguido por alguno de los otros medios extintivos que ya hemos estudiado. Vamos a suponer si una obligación se paga y se extingue, no puede aparecer una obligación nueva en su reemplazo. Entonces, tiene que existir una obligación válida. Si la obligación está sujeta a nulidad relativa, conjuntamente con la nueva obligación tienen que purgarse los vicios que afectaban a la primera, si no tampoco va a ser válida la novación. Si la obligación original estaba sujeta a condición suspensiva, la novación va a ser válida en tanto y en cuanto no se cumple el hecho condicionante. Si se cumple el hecho condicionante, daría nacimiento a la obligación original e implicaría entonces, generaría entonces la validez de la novación. De modo contrario, si se tratase de una condición resolutoria, o sea, es el cumplimiento del hecho condicionante extinguiría la antigua obligación y en consecuencia eso produciría la extinción de la segunda. No sé si ustedes han visto lo que es, seguramente lo han visto en Civil 1, la condición suspensiva y la condición resolutoria, que son las modalidades que pueden afectar a la obligación. En la condición suspensiva es cuando se supedita la adquisición de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto, y la condición resolutoria es la que supedita la extinción de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto. Entonces es como si yo a alguno de ustedes le dijera, bueno, le voy a regalar mi tratado de obligaciones del doctor Casó cuando aprueben la materia. En ese caso, esa obligación está sujeto a un hecho futuro e incierto, o sea, algo que puede o no
ocurrir. No es que quiero ser pájaro del mar agüero y con esto predecir que alguno de ustedes no va a aprobar, cosa que no va a ocurrir, pero simplemente me pareció un ejemplo que estaba a mano y por eso lo utilicé. Entonces, en ese caso, vamos a suponer que quisiéramos hacer una novación sobre esa obligación y reemplazáramos la obligación original por otra nueva. La validez de esta otra nueva va a estar sujeta a que la validez de la primera. Y la primera solamente se va a hacer efectiva cuando se cumpla el hecho condicionante. Entonces, la novación, la nueva obligación, va a quedar sujeta, aunque la nueva obligación no sea una obligación modal, o sea, no esté sujeta a condición, su validez va a estar supeditada al cumplimiento de la condición en la primera. Porque la naturaleza y las circunstancias de la primera obligación condicionan la existencia o no de la segunda. Bueno, les decía entonces, en la obligación objetiva se puede producir por cambio del objeto, por ejemplo, cuando se cambia la prestación. Ahí dentro de un rato vamos a hablar de dación en pago y vamos a ver la diferencia que hay entre la dación en pago y la novación. Entonces, pero por ahora sabemos que en la novación objetiva cambiamos el objeto de la prestación. Yo les tenía que entregar un libro y en vez del libro me comprometo a escribir un ensayo sobre alguno de los puntos del programa. O sea, reemplazo una obligación de dar por una obligación de hacer. O me comprometí a entregar inicialmente una vaca y luego la reemplazo por entregar un caballo o lo que sea. Entonces, en la obligación objetiva hay un cambio de prestación. También puede cambiarse la causa de la obligación. Por ejemplo, vamos a suponer que existe un contrato de mandato. O sea, una persona le otorga mandato a otra para que ésta perciba un crédito en su nombre. Entonces, cuando el mandatario percibe el crédito que corresponde a su mandante, nace en ese momento la obligación de entregarle el dinero recibido como consecuencia de la percepción de ese crédito al mandante. O sea, yo, vamos a suponer, un caso típico, soy abogado y un cliente me da un poder para que cobre un crédito en su nombre. Hago la gestión necesaria y me entregan el dinero que le corresponde a mi cliente. En el momento en que yo recibí el dinero y en cumplimiento de la obligación que tiene su causa fuente en el contrato de mandato, tengo la obligación de entregarle el dinero a mi cliente. Ahora bien, vamos a suponer que en el momento en que recibí el dinero que le correspondía a mi cliente, lo llamo y el cliente me dice, por favor, doctor, yo estoy de viaje, vuelvo en 3 meses. ¿Usted no me podría guardar ese dinero hasta que yo vuelva? Entonces, en ese momento se está cambiando la causa de la obligación. La obligación que yo voy a tener de restituirle el dinero no va a estar dada por el contrato de mandato, sino por el contrato de depósito. En ese momento yo me convierto en depositario y el dueño del dinero es el depositante. O sea, estamos cambiando una relación de mandante-mandatario por una relación de depositante-depositario. O vamos a hacerlo más claro todavía. Cuando le aviso a mi cliente que yo había percibido el dinero, le digo, mire, Rodríguez se llama mi cliente, le digo, Rodríguez, mire, necesitaría usar su dinero por unos días, porque tengo que pagar una serie de cosas y ando medio escaso de efectivo. ¿Usted no me lo prestaría? Sí, no hay ningún problema, doctor Escarcela, se lo presto. Cuando
dentro de un mes me lo devuelve. Entonces ahí estamos cambiando también la causa de la obligación. La obligación que yo tenía, que tenía su causa fuente en restituir el dinero cobrado por el mandato, se transformó en una obligación de pagar un préstamo, que técnicamente se conoce como contrato de mutuo. Entonces, en este caso, se produce lo que se llama una novación objetiva por cambio de causa. Por supuesto que para que la novación se produzca, tiene que haber un acuerdo de voluntades por el cual ambos estén de acuerdo en cambiar la causa de la obligación. ¿Bien? O sea, ahí mi cliente y yo prestamos expreso consentimiento respecto de que el dinero que le tenía que yo reintegrar en virtud del ejercicio del mandato, ahora se lo voy a tener que reintegrar en concepto de haberlo recibido en préstamo. Entonces, volviendo a la novación objetiva, o se produce por el cambio del objeto, o se produce por el cambio de la causa que generó la obligación. En el caso de la obligación subjetiva, de la novación subjetiva, perdón, ahí lo que se requiere es el cambio de alguna de las personas de la obligación, o el cambio del acreedor o del deudor, o el cambio de ambos al mismo tiempo. Algo que me olvidé de mencionarles es que cuando, por ejemplo, el cambio del objeto consiste en una modificación del monto o del lugar del pago, o del plazo en el cual se tiene que pagar, no hay innovación, sino que hay una modificación de la obligación original. Entonces, para que haya innovación, el cambio tiene que ser sustancial. Si yo tenía que restituirle el dinero hoy a alguien, y lo llamo y le digo, mire, se lo puedo restituir dentro de 15 días, y la otra persona sí, no hay ningún problema, en ese caso no es que cambiamos una obligación por otra, no hay innovación. Si en vez de decir, si una persona le tengo que ir a pagar el dinero a su casa, y le digo, mire, hoy voy a tener problema en trasladarme hasta allá, ¿usted no podría venir a cobrarlo a mi estudio? En ese caso, el cambio del lugar del pago tampoco implica novación. O sea, los cambios sobre cuestiones accesorias de la obligación no constituyen novación, sino que tienen que ser esenciales. Y aparte, algo que también me olvidé de mencionarle, es que la novación siempre es de interpretación restrictiva. O sea, el animus novandi, el animus, la intención de reemplazar una obligación por otra, tiene que estar expresamente manifestada, porque si no, se sobreentiende que ambas obligaciones son válidas. O sea, subsiste la obligación anterior junto con la nueva obligación. O sea, si se crea una nueva obligación y no se establece expresamente que es para reemplazar y extinguir la anterior obligación, se interpreta como que ambas obligaciones son válidas, subsisten y coexisten. Entonces, para que haya novación, reitero, tiene que haber animus novandi, y este animus novandi tiene que estar expresado de manera manifiesta. Ahora sí, volvamos a la novación subjetiva. La novación subjetiva se da, como les decía hace unos momentos, por cambio de acreedor, o por cambio de deudor, o por cambio de ambos. Cuando la novación se produce por cambio de deudor, necesita necesariamente el consentimiento del acreedor. O
O sea, el acreedor debe aceptar el cambio del deudor. Esto es relevante, ya que el sujeto pasivo en la obligación generalmente es tenido expresamente en cuenta por el acreedor, en particular porque por la solvencia que el mismo tiene que representar. Si no se necesitara el consentimiento del acreedor para el cambio de deudor, en ese caso el deudor fácilmente podría burlar su responsabilidad reemplazando su persona por un deudor insolvente. Dentro de los casos especiales de novación por cambio de deudor, tenemos lo que se llama la delegación y la expromisión. En la delegación se da cuando un nuevo deudor reemplaza al antiguo deudor y el acreedor acepta liberar al antiguo deudor. Entonces tenemos una obligación entre Juan y Pedro, y Pedro, que es el deudor, viene y le dice a Juan, que es su acreedor, que la prestación la va a cumplir Pablo. Entonces, Juan acepta que la prestación la cumpla Pablo y libera a Pedro de la obligación. Eso se conoce como delegación. Antes, en el Código Civil anterior, se distinguía entre delegación perfecta e imperfecta. La delegación perfecta es la que acabo de describir, y la delegación imperfecta era en la cual el acreedor aceptaba al nuevo deudor, pero dejaba como coobligado al antiguo deudor. Esta posibilidad ha sido expresamente vedada por el nuevo Código Civil. O sea, ahora la única forma que existe de delegación es la delegación perfecta, en la cual un nuevo deudor reemplaza al anterior. Y por supuesto, como se trata de una novación, esto tiene que constituir la generación de una nueva obligación diferente de la anterior. Por otra parte, como la obligación original se extingue, todos los accesorios de la antigua obligación también se extinguen. O sea que se liberan las garantías reales o personales que podría haber tenido la primitiva obligación. Vamos a suponer que Pedro hubiese tenido como fiador a su hermano. La liberación de Pedro con la nueva obligación también implica la liberación de su hermano, que era su fiador. Si el acreedor quisiese conservar derechos contra el fiador, tendría que hacerle suscribir el acto jurídico de traspaso también al fiador. Y esto generaría una nueva fianza. Pero si no existe esta participación necesaria de los terceros, fiadores, codeudores, etc., las obligaciones accesorias se extinguen. La expromisión, por otra parte, se da cuando un nuevo deudor, sin la participación del antiguo, asume la deuda de este, y el acreedor lo acepta. Entonces, en este caso, se crea una nueva obligación en la cual participan el antiguo acreedor y el nuevo deudor, sin la participación del antiguo deudor, que por otra parte
como consecuencia de esta nueva obligación, se libera. Algo que tenemos que analizar es qué pasa con la novación y las obligaciones de sujeto múltiple. Ustedes recuerdan que en las obligaciones de sujeto múltiple podían verse afectadas por la naturaleza de la prestación o por la naturaleza del vínculo jurídico existente entre los diferentes coobligados. Si la prestación era indivisible, vamos a suponer una obligación que tiene un acreedor común y dos o más deudores, y la prestación es indivisible, para producirse la novación de este tipo, de esta obligación, hace falta el consentimiento de todos los deudores. Entonces, reitero, si se trata de una obligación de sujeto múltiple en el cual existen varios deudores, aunque sean estos simplemente mancomunados, y la prestación es indivisible, se necesita el consentimiento de todos los deudores. Si la prestación es divisible, esto no afecta porque, como habíamos visto en su momento, son obligaciones que tienen vínculos independientes. Entonces la novación que se celebre con uno no afecta al otro. Y en consecuencia, como no afecta al otro, no hace falta el consentimiento del otro. Si el vínculo existente entre los distintos deudores, aunque la prestación sea divisible, es solidario, en este caso se puede producir la novación entre el acreedor común y uno de los deudores. Como la novación tiene la característica de ser un acto jurídico bilateral igual a un contrato, la falta de participación de los otros deudores en la novación no le es oponible. La novación no le es oponible a los nuevos deudores, pero sí la pueden invocar si los aprovechan. Por otra parte, el acreedor original le podrá reclamar la prestación original a los deudores que no participaron en la novación. Esto es una consecuencia lógica del carácter relativo de los contratos y que, como les dije al principio, la novación tiene las mismas características que un contrato. En la novación subjetiva por cambio de acreedor, el antiguo acreedor es reemplazado por un nuevo acreedor, pero hace falta también el consentimiento del deudor. Si no existiese el consentimiento del deudor, no habría novación, sino que habría cesión de créditos. Entonces, en la cesión de créditos, es, como les dije en la clase pasada, es un acto jurídico mediante el cual se reemplaza a la persona del acreedor a través de un negocio bilateral realizado entre el antiguo acreedor y el nuevo acreedor. El deudor era un tercero que permanecía ajeno al negocio y lo único que se requería era su notificación para ser
oponible esa cesión a terceros. O sea, para producir lo que se llama el embargo del crédito en favor del cesionario. Ahora, en la cesión de créditos, la obligación que se transmite subsiste, o sea, no hay cambio de obligación, mientras que en la novación se extingue la antigua obligación y se crea una nueva con un acreedor diferente. Por eso, en esta modalidad, a diferencia de lo que ocurre en la cesión de crédito, sí se necesita la participación y el consentimiento del deudor. Por último, y ya terminando con la novación, existe lo que se llama la novación legal. Novación legal que se opone, digamos, a la novación convencional, que es sobre la que hemos venido hablando. Novación convencional porque, como les dije, se necesita el acuerdo de voluntades. En cambio, en la novación legal, la extinción de la antigua obligación y la creación de la nueva nace de una disposición legal, no del acuerdo de voluntades. Hay dos casos de novación legal. Uno, el que se da en la ley de quiebras y concursos. En la ley de quiebras y concursos, cuando el deudor concursado llega a un acuerdo con los acreedores para el pago de sus créditos, este acuerdo de voluntades que hace con los acreedores tiene carácter novativo, o sea, extingue la antigua obligación y crea una nueva. Y este acuerdo que realiza con los acreedores tiene la particularidad de que es oponible a todos los acreedores, ya sea aquellos que prestaron el consentimiento como aquellos que no. Por eso su imposición es legal. Ustedes van a tener una materia específica de concursos y quiebras, pero para que estén más o menos informados, en el concurso, el deudor se declara en estado de cesación de pagos, los acreedores se presentan a verificar sus créditos, y una vez que los créditos de los acreedores son reconocidos o son verificados, el deudor hace una propuesta de pago. Esa propuesta de pago generalmente contiene una quita y una espera, o sea, una reducción del monto de los créditos y un plazo para pagar. Entonces, para que ese acuerdo celebrado en el concurso se apruebe, se necesita una votación. En esa votación votan todos los acreedores y se requiere una doble mayoría. Una mayoría simple de acreedores. ¿Esto qué significa? Que si son 11 acreedores, se necesita que 6 por lo menos voten por la afirmativa, la mitad más 1, entonces una mayoría simple de acreedores, que a su vez represente las 2/3 partes del capital. ¿Esto qué significa? Que si los créditos verificados eran de 100.000 pesos, los montos correspondientes, los montos sumados correspondientes a los acreedores que prestaron la conformidad tienen que alcanzar 67.000 pesos, que son 100.000 pesos dividido 3, da 33,33. ¿Esto qué significa? Las 2/3 partes son
33,33 más 33,33 más uno más para obtener la mayoría de los 2/3. Entonces, si se logró este acuerdo, a partir de ese mecanismo, se extinguieron las obligaciones verificadas y se creó una nueva obligación, que va a ser oponible tanto a los acreedores que prestaron su consentimiento como a los que no, si se logró la mayoría necesaria para ello. El otro caso de novación legal es lo que se llama la Ley de Consolidación de Deudas del Estado, que es una especie de proceso concursal, pero que en vez de ser de carácter privado es de carácter público. Esto se da cuando el Estado, por ejemplo, ha emitido bonos o tiene deudas con proveedores, etcétera, etcétera, y mediante una ley se impone una refinanciación de estas deudas, se reemplaza un bono por otro a mayor plazo, se produce una quita, etcétera, etcétera. También este tipo de novación ustedes la van a estudiar o la van a ver cuando vean derecho administrativo. Por ahora basta con que sirva, con que sepan que existe y que es uno de los casos de novación legal previstos en el artículo 941. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro medio de extinción, que es la dación en pago. La dación en pago se da cuando se sustituye la prestación. O sea, cuando el deudor, al momento de pagar, va y cumple con una prestación diferente a la comprometida inicialmente. Como esto viola el principio de identidad, en ese caso necesita necesariamente con el consentimiento del acreedor. Entonces, al igual que lo que ocurre con la novación, que el objeto o la prestación que se va a cumplir sea distinta a la pactada. Perdón, creo que se cortó, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahí me apareció una leyenda. Entonces les decía que para que haya dación en pago, tiene que haber inicialmente una obligación válida, que la prestación que va a cumplir el deudor sea distinta a la pactada originalmente, que se produzca el consentimiento entre el acreedor y el deudor respecto de esta sustitución de la prestación, que la entrega de la nueva prestación sea realizada con animus solvendi, o sea, con la intención de cancelar la antigua obligación, y que exista, y esto es muy importante porque es lo que la diferencia en alguna medida de la novación, unidad temporal entre la mutación de la prestación y la cancelación del crédito. Entonces, el reemplazo de la prestación tiene que tener carácter cancelatorio de la antigua, de la obligación que se extingue. Si yo, por ejemplo, le debo una suma de dinero a alguien y en vez de pagarle, voy y le digo, mira, te cedo este pagaré que tengo un crédito contra fulano de tal, va a haber dación en pago
si el acreedor accede a cancelar el crédito anterior con la recepción de ese crédito que yo tengo contra un tercero. Pero si lo recibe con la intención de cobrar el crédito y con el producido de ese cobro de crédito recién proceder a la cancelación de la obligación que yo tengo con él, no habría dación en pago. Podría ser, en todo caso, o una novación o una cesión de créditos condicionada. Respecto a la validez o invalidez de la obligación que se cancela, caben las mismas reflexiones que les hice respecto de la novación. O sea que si la obligación que se cancela es nula, la dación en pago quedó sin efecto. Si fuese anulable, la dación en pago puede tener carácter confirmatorio, o sea, porque la dación en pago produce los mismos efectos que el pago. Esos efectos, recuerdan que estaban los efectos principales, que era la cancelación del crédito y la liberación del deudor, y los efectos accesorios, dentro de los cuales estaba el efecto confirmatorio, el efecto recognoscitivo, etcétera, etcétera. El deudor que produce la dación en pago debe lo que se llama la garantía de evicción. O sea, responde por la existencia y legitimidad de la prestación que cumple. Perdón, que entrega. Si el acreedor es vencido sobre la propiedad de la cosa recibida, eso no hace renacer la antigua obligación. La antigua obligación quedó cancelada. O sea que la responsabilidad del deudor que entregó la cosa en pago se ajusta al contenido de la garantía de evicción. Pero reitero, no implica el nacimiento de la obligación primitiva que se extinguió. A la dación en pago se le aplican las reglas del contrato más afín a la naturaleza de la prestación que se cumple. Para que ustedes entiendan esto con un ejemplo, vamos a suponer que una persona tiene que pagar el saldo de precio por la compra de un inmueble. Entonces, en ese caso, a esa obligación, que es la de pagar el precio, se le aplican las reglas del contrato de compraventa. Ahora bien, si en vez de pagar el precio, reemplaza esa prestación con la entrega de una cosa, a la dación en pago se le van a aplicar las reglas de la permuta, porque ya no fue el pago de una suma de dinero a cambio de la entrega de una cosa, sino fue la entrega de una cosa a cambio de otra cosa. Entonces, a la dación en pago siempre se le van a aplicar las reglas afines al contrato con el que tenga similitud. Por último, el artículo 943 nos habla de la datio prosolvendo, que es el caso que yo les mencionaba hace un rato, que es cuando el deudor entrega una cosa, un crédito, pero no para cancelar con el mismo
la obligación, sino para que el acreedor, una vez que haya efectivo ese crédito, impute el producido del cobro a la cancelación del crédito del cual él resulta titular. ¿Mm? Entonces, esa datio pro solvendo no es una verdadera dación en pago, porque no tiene por finalidad la extinción inmediata del crédito que se intenta extinguir, y por supuesto no existe la unidad temporal que se requiere para que la dación en pago funcione como medio extintivo de la obligación. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Terminamos antes del horario pactado porque, bueno, el temario es un poco ajustado. No sé si les ha quedado alguna duda respecto de esto. Si quieren preguntar de alguna otra cosa que hayan visto, se nos va acercando la fecha del parcial, así que ¿Se puede explicar, profe? Supongamos que somos dos hermanos y los dos tenemos en una casa, ponerle está mi nombre, internet. Sí. Y en ese caso puede ir mi hermano, suponte yo debo 2 cuotas, él paga con mi consentimiento, pasa a ser a nombre de él. ¿Puede cambiar? ¿O eso no tiene nada que ver? No, en ese caso no, porque en realidad, digamos, él pagaría como tercero. ¿Mm? Claro, y Porque en la el caso que obligación nace a partir del contrato que se celebra entre el usuario y el prestador del servicio. Y el tercero, tu hermano sería, aunque reciba, digamos, el beneficio, sería un tercero ajeno al contrato. Lo que sí, si tu hermano vive en el mismo domicilio y aprovecha también la utilización del servicio, podría considerarse lo que se llama un tercero interesado, porque en el sí, caso en que no se pague el servicio, él vería afectado ese beneficio. Pero no bien, habría innovación, ni tampoco habría dación en pago, sino sería el típico caso de pago por un tercero, al que se podrá calificar de interesado o no interesado. La relevancia de calificarlo de una u otra manera está a la hora de las acciones de restitución, ya que si el tercero interesado puede pagar aún con oposición del deudor, cosa que no podría ser si no sería tercero, si no se calificaría como tercero interesado. Y a su vez, en el caso que se pague con consentimiento, tiene la acción de mandato y la subrogación legal, mientras que si fuera tercero no interesado y paga sin consentimiento, solo tenía la acción reimperso o acción de enriquecimiento sin causa. perfecto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se sabe cuándo es la fecha del parcial? Sí, se sabe, pero yo no la sé. Ah, bueno. Debe estar en el campus, no sé, o sea, ya está establecida en el reglamento. Lo que sí sé que se va a tomar oral. Ah, no, escrito y oral. No, porque digamos, ahora quedaron bastante menos alumnos y podemos tomar el oral directamente sin necesidad de pasar por el mecanismo del escrito previo. Claro. Bueno, gracias. No de nada. Igual está en el cronograma, miren, creo que tengo el cronograma acá. No, es que no es nada, tipo decía que se iba a determinar. Me parece que el 25 es la última clase. Pero, Claro, y sí, el 25 la última clase, así que después del 25, la verdad que no sé exactamente qué día. Profe, una consulta. Sí,
En el artículo 955, imposibilidad de cumplimiento. Cuando la Sí. causa imposibilitada es atribuible al deudor. La obligación Sí. modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. ¿No habría novación porque no hay acuerdo de las partes? Así es. Bien. Hay imposibilidad de cumplir con el objeto y hay un cambio en el contenido de la prestación. Pero no hay Pero innovación. en ese caso no sería novación legal. No, no es innovación legal porque la antigua obligación no se extingue, sino que subsiste. Para que haya innovación, la antigua obligación se tiene que extinguir. Entonces, cuando vos transformás el objeto de la obligación en pagar daños y perjuicios, lo que estás haciendo es variar la forma de solutio, o sea, la forma de cancelar la obligación, precisamente por imposibilidad de cumplir con el objeto principal. Pero la obligación sigue siendo la misma, y para que haya innovación, como yo les dije, tiene que haber una extinción de la antigua obligación y el nacimiento de una nueva. Los casos de Muchas innovación gracias. legal son esos dos que yo les mencioné, porque ahí específicamente la ley entiende que se cancelan las antiguas obligaciones y que nacen nuevas obligaciones. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, nos vamos a descansar y nos vemos el martes que viene. Gracias. El martes que viene, Gracias. el martes que viene, en mi caso particular, es la última clase que yo doy antes del parcial. Y vamos a hablar de dos temas que son muy cortitos, que son contrato y voluntad unilateral, dentro del tema más amplio de las fuentes de las obligaciones en especial. Así que háganse un cuestionario. Entiendo que ya están estudiando para el parcial. Háganse un cuestionario con todas las dudas que tengan respecto de la materia y específicamente con los temas del parcial. Entonces aprovechamos, como ahora, el tiempo que nos va a sobrar para hacer consultas con miras al parcial que va a ser inminente en pocos días. Así Profe, que ¿qué va a dar? ¿Qué dijo que va a dar el martes? contrato y voluntad unilateral. Porque el martes rendimos penal, algunos. Y es oral y, bueno, se extiende un poco en el tiempo. Sí. Yo para leerlo y anotarme, si tengo alguna duda, le paso a algún compañero. Bueno, Sí, en mi sí, caso también. También, no sé, depende si nos toca temprano, rendimos y llegamos a las 6:30. La vez pasada, no sé, yo rendí como 6:15, pero... bueno, digamos, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, este tema del contrato y la voluntad unilateral son temas muy fácil y que se miran muy por arriba. ¿Por qué? Porque de contratos van a tener una materia completa. O sea, lo que se ve de contratos acá en obligaciones es un concepto muy, muy amplio. Y respecto de voluntad unilateral, pasa lo mismo, se estudia específicamente cuando damos contratos. O sea que no se van a perder nada importante si el martes que viene no están en la clase. Por ahí si terminan a tiempo, sí pueden conectar. Yo no tengo problema en que en vez de conectarse 6:30 se conecten a las 7. O sea, mientras la clase esté abierta, ustedes se pueden conectar en cualquier momento y aprovechan para hacerme preguntas si es que les ha quedado alguna duda de otro tema. Perfecto, gracias. De nada. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao, profe.